Mercedes Drausen tenía 52 años y era una enfermera pediátrica que vivía en Battle Creek, un pueblo al sur de Michigan. Conocida por su buen corazón y dedicación a su trabajo, Carol era una figura muy querida en su comunidad. Tenía un don especial para conectarse con los niños, lo que la convertía en una enfermera destacada en el hospital local Good Samaritan Regional Medical Center. Los colegas de Mercedes a menudo hablaban de su compasión y paciencia. Era la enfermera que se quedaba hasta tarde para consolar a un niño asustado o hablar con padres preocupados. Mercedes tenía una perspectiva única de la vida, ya que había sido una niña adoptiva. Sabía de primera mano las dificultades que enfrentaban muchos niños, y esta historia personal la impulsaba a ayudar a otros, especialmente a niños y adolescentes en el sistema de acogida. Estaba activamente involucrada en programas comunitarios y a menudo hacía trabajo voluntario en refugios locales. Los amigos de Mercedes la describían como una persona cariñosa y empática, siempre dispuesta a ayudar. Su hogar estaba frecuentemente lleno de risas y del olor de galletas caseras, una muestra de su amor por la repostería. Mercedes estaba casada con el Dr. Henry Drausen, un entomólogo de la Universidad Estatal de Michigan. Llevaban más de 20 años casados y eran muy conocidos en la comunidad. No tenían hijos biológicos, pero habían acogido a varios niños a lo largo de los años. Su hija adoptiva más reciente era Celeste Miller, quien acababa de cumplir 18 años unos meses antes de la muerte de Mercedes. Mercedes era muy cercana a Celeste, tratándola como a su propia hija y apoyando sus planes para asistir a la Universidad Estatal de Michigan en el otoño. En los días previos a su muerte, Mercedes estaba ocupada con sus actividades habituales. Había organizado un pequeño evento de caridad en su iglesia, St. Mary's Catholic Church, de la que era una devota miembro. Sus amigos recordaban lo emocionada que estaba por un próximo picnic de verano planeado para los niños en su programa de cuidados. Las entradas en el diario de Mercedes de esa época reflejaban su alegría y anticipación por el futuro. Escribía sobre sus sueños de continuar su trabajo con niños e incluso iniciar una pequeña organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a los niños adoptivos. La vida de Mercedes era un faro de esperanza y bondad, lo que hacía su trágico final aún más impactante y misterioso para todos los que la conocían. Era tarde en la noche del 29 de julio de 2016 cuando la tranquila ciudad de Battle Creek se vio sacudida por un descubrimiento horrendo. El cuerpo de Mercedes Drausen fue encontrado en el patio trasero de su casa alrededor de las 10:30 de la noche. La persona que la encontró fue una vecina, Daniela Chester. Daniela había ido a devolver una fuente de comida que había pedido prestada a principios de la semana. Al acercarse a la casa notó que la puerta trasera estaba abierta, lo cual era inusual. Daniela decidió verificar si todo estaba bien. Entró al patio trasero y encontró a Mercedes tendida en el suelo, inmóvil. El cuerpo de Mercedes estaba parcialmente oculto por las altas plantas de jardín que ella misma había cuidado con cariño. La primera reacción de Daniela fue de conmoción. Dejó caer la fuente y gritó, su voz resonando en el tranquilo vecindario. Rápidamente sacó su teléfono y llamó al 911, con las manos temblorosas mientras intentaba explicar lo que había encontrado. El operador de emergencias calmó a Daniela y le pidió los detalles necesarios. Daniela describió cómo se veía Mercedes. Estaba cubierta de tierra y había una cuerda alrededor de su cuello. El operador aseguró a Daniela que la ayuda estaba en camino y le aconsejó que no tocara nada y permaneciera donde estaba. Daniela, todavía en estado de shock, se sentó en los escalones traseros tratando de asimilar lo que acababa de ver. Cuando llegaron la policía y los paramédicos, encontraron a Daniela visiblemente conmocionada, pero capaz de dar una declaración. El oficial Alan Nuche, uno de los primeros en llegar, describió a Daniela como pálida y temblorosa. Su voz apenas un susurro mientras relataba los hechos. El patio trasero fue rápidamente acordonado con cinta amarilla de la policía mientras los investigadores comenzaban su trabajo. El cuerpo de Mercedes fue cuidadosamente examinado. La médica forense, la doctora Sandra, notó las graves lesiones en la cabeza y las marcas de estrangulamiento en el cuello de Mercedes. Confirmó que Mercedes había sido golpeada con una palanca de neumáticos y luego estrangulada con una cuerda. La escena era espantosa, con salpicaduras de sangre en el sendero del jardín y la palanca parcialmente escondida bajo un arbusto. La noticia del asesinato se difundió rápidamente por Battle Creek.
La gente estaba conmocionada de que algo tan terrible pudiera suceder en su tranquila ciudad. Amigos y familiares se reunieron fuera de la casa de los Drausen, consolándose entre sí y tratando de darle sentido a la tragedia. La muerte de Mercedes fue un golpe duro para la comunidad. Era una figura muy querida, y la brutalidad de su asesinato dejó a todos en un estado de incredulidad y miedo. La policía prometió encontrar al responsable de este atroz crimen y llevarlo ante la justicia. La policía llegó rápidamente a la casa de los Drausen el 29 de julio de 2016. Para las 11 de la noche, el tranquilo vecindario de Battle Creek estaba lleno de actividad. El oficial Alan Neuche, junto con la detective Clara Volente y el detective Esteban Scottish, lideraban la investigación. Eran conocidos por su meticulosidad y dedicación. La detective Volente, una veterana con 10 años en el cuerpo, era especialmente reconocida por su aguda capacidad para percibir detalles. Su compañero, el detective Scottish, era igualmente experimentado y meticuloso. La escena del crimen era un desastre. El cuerpo de Mercedes Drausen yacía en el patio trasero, rodeado de sus plantas de jardín. Había sangre esparcida en el sendero y una palanca de neumáticos cerca, parcialmente escondida bajo un arbusto. La cuerda alrededor del cuello de Mercedes seguía firmemente atada. Los detectives inmediatamente comenzaron a asegurar el área, colocando cinta amarilla para mantener a los vecinos curiosos y transeúntes a distancia. La detective Volente tomó la iniciativa en examinar el cuerpo. Notó las graves heridas en la cabeza y las claras marcas de estrangulamiento en el cuello de Mercedes. Era evidente que Mercedes había sido golpeada con la palanca de neumáticos y luego estrangulada con la cuerda. La brutalidad del crimen era impactante. La detective Volente documentó cuidadosamente la escena, tomando fotografías y haciendo notas. El detective Scottish se centró en reunir pruebas del área circundante. Recogió la palanca de neumáticos y la colocó en una bolsa para su análisis forense. También tomó muestras de las salpicaduras de sangre y examinó la cuerda en busca de posibles pistas. El patio trasero fue meticulosamente peinado en busca de cualquier señal que pudiera apuntar al asesino. A medida que continuaba la investigación, la policía utilizó varias herramientas y métodos para recolectar pruebas. Trajeron a un equipo forense para buscar huellas dactilares y recolectar muestras de ADN. La palanca de neumáticos fue enviada al laboratorio para ser analizada, con el fin de determinar si contenía huellas o alguna otra evidencia. También se examinó la cuerda en busca de fibras o cabellos que pudieran ayudar a identificar al asesino. En las primeras horas del 30 de julio, la policía había reunido una cantidad significativa de pruebas en la escena del crimen. La detective Volente y el detective Scottish revisaron sus hallazgos y comenzaron a armar los eventos que llevaron al asesinato de Mercedes. La brutalidad del crimen sugería un motivo personal, y sabían que debían actuar rápidamente para encontrar al asesino antes de que pudiera volver a atacar. La investigación apenas comenzaba, pero los detectives estaban decididos a resolver el caso y hacer justicia para Mercedes Drausen. La pacífica ciudad de Battle Creek ahora se encontraba en el centro de una importante investigación de asesinato, y la policía estaba lista para descubrir la verdad. El primer sospechoso que la policía investigó fue el Dr. Henry Drausen, el esposo de Mercedes. El Dr. Drausen, de 55 años, era un entomólogo en la Universidad Estatal de Michigan. Estudiaba insectos y era muy conocido en su campo. Para el mundo exterior parecía un hombre tranquilo y trabajador. Sin embargo, algunas personas en la comunidad lo encontraban inquietante. Henry tenía la reputación de ser distante y socialmente incómodo. Cuando la policía llegó al lugar de trabajo de Henry para interrogarlo, estaba en su laboratorio trabajando hasta tarde, como de costumbre. Parecía calmado y cooperativo. Henry le dijo a la policía que había estado trabajando todo el día y que solo llegó a casa tarde en la noche. Afirmó haber encontrado la casa vacía y supuso que Mercedes estaba visitando a unos amigos. La coartada de Henry era que había estado en la universidad todo el tiempo, con colegas que podían confirmar su presencia. La detective Volente y el detective Scottish lo entrevistaron en una pequeña oficina desordenada en la universidad. Henry parecía calmado, pero mostraba poca emoción al hablar sobre la muerte de su esposa. Describió su relación con Mercedes como buena y normal. Sin embargo, los detectives notaron que evitaba el contacto visual directo y parecía incómodo cuando le preguntaron sobre su vida personal. La policía estaba particularmente interesada en el comportamiento reciente de Henry.
descubrieron que Henry se había casado con Celeste Miller, su ex hija adoptiva, en una pequeña ceremonia solo 6 días después de la muerte de Mercedes. Esto levantó muchas sospechas. Casarse tan pronto después del brutal asesinato de su esposa parecía extremadamente sospechoso, y definitivamente le valió el título del hombre más inquietante de Michigan. Henry explicó con calma que él y Celeste habían desarrollado sentimientos el uno por el otro con el tiempo, y que el matrimonio era su manera de seguir adelante tras la muerte de Mercedes. La policía presionó a Henry sobre este punto, preguntándole si Mercedes sabía de su relación con Celeste. Henry admitió que Mercedes se había vuelto sospechosa y le había confrontado al respecto. Afirmó que habían discutido, pero insistió en que no tenía nada que ver con su muerte. La actitud de Henry durante el interrogatorio fue mayormente calmada, pero se puso visiblemente nervioso al hablar sobre su relación con Celeste. La detective Volente consideró que el comportamiento de Henry era extraño. Casarse tan rápidamente tras la muerte de Mercedes y su nerviosismo durante el interrogatorio lo convertían en un sospechoso principal. Sin embargo, necesitaban más pruebas para vincularlo directamente al asesinato, así que decidieron mantenerlo bajo vigilancia y continuaron investigando otras pistas. A medida que avanzaba la investigación, los detectives esperaban encontrar más pistas que confirmaran o desmintieran sus sospechas sobre el Dr. Henry Drausen. Su comportamiento inusual y su rápida boda lo convirtieron en una figura clave en el caso, y la policía estaba decidida a descubrir la verdad. El segundo sospechoso que investigaron fue Celeste Miller, la exhija adoptiva de los Drausen, y también la nueva esposa de Henry. Celeste tenía 18 años y había vivido con Mercedes y Henry desde que tenía 17. Tenía un pasado problemático, habiendo crecido con un padre alcohólico violento. A pesar de estas dificultades, Celeste era una estudiante académicamente brillante y tenía planes de asistir a la Universidad Estatal de Michigan en otoño. La policía encontró a Celeste empacando en el pequeño apartamento que Henry y Mercedes habían alquilado para ella cuando cumplió 18. La detective Clara Volente y el detective Esteban Scottish la visitaron allí para hacerle preguntas sobre la muerte de Mercedes. Celeste fue callada y reservada durante la entrevista, rasgos que sus maestros y compañeros a menudo mencionaban. Parecía profundamente afectada por los eventos, pero sus respuestas eran calmadas y directas. Celeste les habló a los detectives sobre su relación con Mercedes, describiéndola como una figura materna amable y cariñosa. Dijo que Mercedes siempre la había apoyado, especialmente en sus estudios. Cuando le preguntaron sobre Henry, Celeste admitió que habían desarrollado sentimientos el uno por el otro, y que Henry la había llevado a una cena lujosa en un restaurante elegante para su cumpleaños número 18. Fue durante esta cena que Henry le confesó su amor, y dijo que Mercedes era solo una molestia. A la policía le pareció inusual que Celeste se casara con Henry solo unos días después de la muerte de Mercedes. Celeste explicó que estaban enamorados y querían seguir adelante con sus vidas. Insistió en que no tenía ninguna implicación en el asesinato de Mercedes, y que había estado en casa estudiando la noche del crimen. Su coartada era que había pasado la noche sola preparándose para sus cursos universitarios. La detective Volente notó que las respuestas de Celeste eran consistentes, pero percibió un miedo persistente en su comportamiento. Celeste parecía genuinamente entristecida por la muerte de Mercedes, pero también parecía estar ocultando algo. Los detectives preguntaron a Celeste sobre sus pensamientos sobre el comportamiento de Henry tras la muerte de Mercedes. Celeste dudó, pero luego dijo que Henry había sido comprensivo y cariñoso, ayudándola a superar el difícil momento. La policía también le preguntó si Mercedes sabía sobre su relación con Henry. Celeste dijo que Mercedes había sospechado algo, pero no la había confrontado directamente. Esta información, combinada con el rápido matrimonio, hizo que Celeste fuera una persona de interés. Sin embargo, sin pruebas sólidas que la vincularan al crimen, los detectives tuvieron que considerar otras posibilidades. A medida que concluía la entrevista, la policía se mantuvo cautelosa sobre la posible implicación de Celeste. Su relación con Henry y su proximidad a la familia Drausen la convertían en una figura clave en la investigación. Los detectives decidieron monitorearla de cerca mientras continuaban recopilando más información. La investigación sobre el papel de Celeste Miller en el caso seguía en curso,
con detectives buscando pistas que pudieran confirmar o desmentir su implicación en el asesinato de Mercedes Drausen. El tercer sospechoso que investigaron fue Harvey McManus, un refugiado de 43 años de Sudán del Sur. Harvey se había mudado a América con sus 4 hijos después de perder a su esposa durante la Guerra Civil. Encontró trabajo como conserje y alquiló un pequeño apartamento en Battle Creek. La conexión de Harvey con la familia Drausen provenía de una disputa con el doctor Henry Drausen, quien había sido su ex casero. Harvey había sido desalojado de su apartamento por el doctor Drausen solo un mes antes de la muerte de Mercedes. Henry le había dado a Harvey y su familia muy poco aviso, haciendo espacio para que Celeste Miller viviera allí. Este desalojo dejó a Harvey y sus hijos sin hogar por un corto periodo, lo que le causó un gran estrés. La policía consideró a Harvey un sospechoso, porque tenía un motivo para guardar rencor contra Henry. Las detectives Clara Volente y Esteban Scottish fueron a entrevistar a Harvey en su nuevo apartamento. Harvey fue cooperativo, pero visiblemente molesto por el desalojo. Habló sobre los desafíos de comenzar una nueva vida en América y las dificultades causadas por perder su apartamento. Harvey describió lo difícil que había sido encontrar un nuevo lugar para vivir mientras trataba de mantener su trabajo y cuidar de sus hijos. Durante la entrevista, Harvey parecía calmado pero frustrado al hablar sobre el Dr. Drausen. Admitió que estaba enojado por el desalojo, pero negó cualquier implicación en el asesinato de Mercedes. Harvey explicó que la noche del asesinato había estado en el trabajo. Su empleador confirmó que Harvey había estado trabajando en su habitual turno nocturno como conserje en un edificio de oficinas local. La policía verificó la coartada de Harvey y descubrió que era sólida. Su tarjeta de tiempo mostraba que había registrado su entrada y salida en los horarios correctos, y las grabaciones de seguridad confirmaron su presencia en el edificio durante toda la noche. A pesar de su enojo hacia Henry, no había evidencia que vinculara a Harvey con la escena del crimen. La detective Volente notó que la principal preocupación de Harvey era el bienestar de sus hijos. Habló sobre cómo se estaban adaptando a la vida en Battle Creek y sus esperanzas para su futuro. Harvey era un hombre trabajador que intentaba proporcionar para su familia en circunstancias difíciles. Su enfoque en sus hijos y su coartada sólida hacían menos probable su implicación en el asesinato de Mercedes. Después de entrevistar a Harvey, los detectives concluyeron que, aunque tenía un motivo para no gustarle Henry, no había evidencia directa que lo atara al crimen. Decidieron mantener a Harvey en mente, pero volvieron a centrar su atención en otras pistas que pudieran proporcionar indicios más sustanciales. A medida que avanzaba la investigación, la policía estaba decidida a descubrir la verdad y llevar justicia a Mercedes Drausen. Harvey McManus seguía siendo una persona de interés, pero el enfoque se desplazó nuevamente hacia la familia Drausen y sus complejas relaciones. El 5 de agosto de 2017, una semana después del asesinato de Mercedes Drausen, la policía recibió una pieza crucial de nueva evidencia. Era una tarde calurosa y soleada cuando la detective Clara Volente recibió una llamada del laboratorio forense. El laboratorio había analizado la palanca de neumáticos encontrada en la escena del crimen y había descubierto huellas dactilares que no pertenecían a Mercedes o Henry. Estas huellas dactilares pertenecían a Celeste Miller. La policía revisó de inmediato la casa de los Drausen para recoger más evidencia. Esta vez, llevaron a un equipo especializado para buscar cualquier cosa que pudiera haberse pasado por alto. El detective Esteban Scottish lideró el equipo y buscaron meticulosamente en la casa y el patio trasero. Se enfocaron en áreas donde Celeste podría haber dejado rastros de su presencia. Durante la búsqueda, encontraron un compartimento oculto en el garaje. Dentro había varios objetos personales que pertenecían a Celeste, incluido un cuaderno. Este cuaderno contenía entradas detalladas sobre su relación sexual con Henry y su creciente frustración con Mercedes. Una entrada, fechada solo días antes del asesinato, expresaba enojo hacia Mercedes por ser una desagradable y mencionaba un plan para hacer que esa pagara. El cuaderno fue un hallazgo significativo, ya que proporcionó un vínculo directo entre Celeste y el asesinato. La policía también encontró un par de guantes en el apartamento de Celeste, que dieron positivo para rastros de sangre de Mercedes. Esta evidencia sugería que Celeste había usado los guantes mientras manipulaba la palanca de neumáticos,
lo que explicaba por qué sus huellas dactilares solo se encontraran en el arma y no en la escena del crimen. Con esta nueva evidencia, la policía citó a Celeste para otra ronda de interrogatorios. Esta vez la confrontaron con el cuaderno y los guantes manchados de sangre. La actitud de Celeste cambió drásticamente. Se volvió visiblemente nerviosa y luchó por mantener la compostura. Inicialmente negó cualquier participación, pero la creciente evidencia hizo difícil que mantuviera su historia. Celeste finalmente se derrumbó y confesó haber estado presente en la escena del crimen, pero insistió en que Henry fue quien mató a Mercedes. Afirmó que había intentado detenerlo, pero tenía demasiado miedo para reportar el crimen. La confesión de Celeste agregó una nueva capa a la investigación, indicando que Henry y Celeste podrían haber sido co-conspiradores. La policía revisó cuidadosamente la confesión de Celeste y la nueva evidencia. Se dieron cuenta de que, aunque la participación de Celeste ahora era clara, todavía necesitaban determinar el papel exacto de Henry en el asesinato. El enfoque de la investigación se trasladó a probar la participación de Henry y entender la magnitud completa de sus planes. A medida que avanzaba la investigación, la policía estaba más decidida que nunca a hacer justicia por Mercedes Drausen. La nueva evidencia proporcionó una imagen más clara de lo que había sucedido, pero el caso estaba lejos de terminar. Los detectives sabían que tenían que seguir presionando para descubrir toda la verdad. El 10 de agosto de 2017, la policía sintió que tenían suficiente evidencia para arrestar al Dr. Henry Drausen por el asesinato de su esposa, Mercedes. El Dr. Drausen, de 55 años, era un respetado entomólogo en la Universidad Estatal de Michigan, pero detrás de su fachada profesional ocultaba oscuros secretos. Henry se había casado con Celeste Miller, su ex-hija de crianza, solo 6 días después del brutal asesinato de Mercedes, lo que despertó muchas sospechas. Las detectives Clara Volente y Esteban Scottish revisaron cuidadosamente la nueva evidencia. La confesión de Celeste, los guantes manchados de sangre y las entradas del cuaderno, todos apuntaban hacia una conspiración entre Henry y Celeste. Creían que Henry había orquestado el asesinato para estar con Celeste sin obstáculos. Mercedes había comenzado a sospechar del comportamiento de Henry, lo que probablemente lo empujó a actuar. En la mañana del 11 de agosto, la policía planeó el arresto. Sabían que Henry estaba dando una clase en la universidad, así que decidieron confrontarlo allí. A las 10 de la mañana, la detective Volente y Scottish llegaron al campus y esperaron fuera de su aula hasta que terminó su clase. Cuando Henry salió de la sala, los detectives se acercaron a él, se identificaron y le informaron que estaba bajo arresto por el asesinato de Mercedes Drausen. La reacción de Henry fue una mezcla de shock y resignación. Intentó mantener la compostura, pero no pudo ocultar su sorpresa. Los estudiantes y el personal cercano también estaban igualmente sorprendidos al ver cómo se desarrollaba el arresto. Los detectives esposaron a Henry y le leyeron sus derechos. Luego fue escoltado al coche de policía, manteniendo una expresión estoica durante todo el proceso. De regreso a la comisaría, Henry fue formalmente acusado de asesinato en primer grado. Durante el interrogatorio, continuó negando su participación, afirmando que Celeste había actuado sola. Sin embargo, la evidencia era abrumadora. Las entradas del cuaderno, la confesión de Celeste y la evidencia forense pintaban un cuadro claro de su culpabilidad. La policía creía que Henry había manipulado a Celeste para que lo ayudara con este plan, utilizando su pasado problemático y su apego emocional hacia él. Los detectives continuaron armando las piezas de los eventos que llevaron al asesinato. Descubrieron que Henry había planeado meticulosamente el crimen, asegurándose de que Celeste tuviera una coartada y que la evidencia apuntara en otra dirección. Inicialmente, su enfoque frío y calculador hacía que el crimen fuera aún más escalofriante. Con Henry bajo custodia, la policía cambió su enfoque hacia la preparación del próximo juicio. Estaban decididos a asegurarse de que tanto Henry como Celeste enfrentaran las consecuencias de sus acciones. El arresto fue un paso significativo hacia la justicia para Mercedes Drausen, pero el caso estaba lejos de terminar. El juicio por el asesinato de Mercedes Drausen comenzó el 15 de noviembre de 2017. La sala del tribunal estaba llena de espectadores, reporteros y miembros de la familia de Mercedes. La fiscalía, dirigida por la fiscal del distrito Elizabeth Fallen, presentó un caso sólido contra el Dr. Henry Drausen.
Elizabeth era conocida por su enfoque meticuloso y su pasión por buscar justicia. Ella argumentó que Henry había orquestado el asesinato para estar con Celeste Miller, su ex-hija de crianza, sin obstáculos. La fiscalía expuso la evidencia de manera clara y convincente. Presentaron las entradas del cuaderno escritas por Celeste, que detallaban sus frustraciones con Mercedes y sugerían un plan para hacer que pagara. También mostraron los guantes manchados de sangre encontrados en el apartamento de Celeste, y el análisis forense que los vinculaba con el asesinato de Mercedes. Elizabeth enfatizó el rápido matrimonio de Henry con Celeste, días después del asesinato, presentándolo como prueba de su motivo. La defensa, liderada por el abogado Edgardo, enfrentó una batalla cuesta arriba. Edgardo era un abogado experimentado, conocido por su actitud calmada y su pensamiento estratégico. Argumentó que Celeste había actuado sola por celos y que Henry no tenía parte en el crimen. La defensa intentó desacreditar la confesión de Celeste, sugiriendo que había sido coaccionada por la policía. Edgardo también trató de sembrar dudas sobre la evidencia forense, afirmando que era circunstancial y no vinculaba directamente a Henry con el asesinato. La familia de Mercedes observó el juicio con una mezcla de dolor y determinación. Su hermano, Kevin Clark, hablaba a menudo con los reporteros durante los recesos, expresando la esperanza de que se hiciera justicia. El costo emocional para la familia era evidente mientras escuchaban los detalles de la brutal muerte de Mercedes. Tras varias semanas de testimonios y evidencia, el jurado deliberó durante 2 días. El 10 de diciembre de 2017, regresaron con un veredicto. Henry Drausen fue hallado culpable de asesinato en primer grado. La sala del tribunal estaba tensa mientras se leía el veredicto. Henry permaneció estoico, mostrando poca reacción. Celeste, que también estaba presente, se derrumbó en llanto. El juez sentenció a Henry a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La gravedad de la sentencia reflejaba la naturaleza atroz del crimen y la premeditación involucrada. Celeste recibió una sentencia más leve de 25 años por su papel en el asesinato, reconociendo su cooperación con la policía. El veredicto trajo un sentido de cierre a la familia de Mercedes, aunque el dolor por su pérdida permanecía. Sentían que se había hecho justicia, pero los recuerdos de Mercedes siempre perdurarían. La comunidad de Battle Creek estaba sorprendida por los eventos, pero muchos se sintieron aliviados de que el caso se hubiera resuelto. El juicio y su resultado tuvieron un impacto profundo en todos los involucrados. Los amigos y la familia de Mercedes encontraron algo de consuelo en el veredicto, mientras Henry y Celeste enfrentaban las consecuencias de sus acciones. La historia del asesinato de Mercedes Drausen sirvió como un recordatorio de las profundidades de la crueldad humana y la importancia de buscar justicia. Después del juicio, la vida en Battle Creek comenzó a asentarse en una nueva normalidad. Aunque el impacto del caso persistía para todos los involucrados, el Dr. Henry Drausen estaba cumpliendo su cadena perpetua en el Penitenciario Estatal de Michigan, una prisión ubicada en Salem, que se convirtió en su nuevo hogar, donde pasaría el resto de su vida tras las rejas. Los antiguos colegas y estudiantes de Henry en la Universidad Estatal de Michigan estaban sorprendidos y tristes por su condena. La universidad tuvo que gestionar las repercusiones del escándalo, incluyendo abordar las preocupaciones de los estudiantes y el personal sobre su seguridad y la integridad de su institución. Celeste Miller, condenada a 25 años, fue trasladada al Centro de Corrección de Battle Creek, una prisión para mujeres cerca de Wilsonville. La vida de Celeste en prisión fue difícil. Enfrentó desafíos para adaptarse a su nuevo entorno y tuvo que afrontar las consecuencias de sus acciones. Los medios continuaron siguiendo su historia y se convirtió en una figura de interés público, a menudo destacada en los reportes de noticias locales. Para los amigos y seguidores de los Drausen, el caso se convirtió en un punto de reunión para una mayor conciencia y apoyo a las víctimas del crimen. Se llevaron a cabo varios memoriales y eventos en honor a Mercedes, ayudando a mantener viva su memoria y asegurando que su legado de compasión y servicio continuara. Con el tiempo, la vida en Battle Creek volvió gradualmente a su ritmo normal, pero la historia de Mercedes Drausen y los dramáticos eventos que rodearon su asesinato siguieron siendo una parte significativa de la historia del pueblo. El juicio y su resultado sirvieron como un recordatorio contundente de la importancia de la justicia
y el impacto del crimen en individuos y comunidades por igual. Alfonso Billmore era un hombre de 41 años que vivía en Greensburg, un pequeño pueblo al suroeste de Pensilvania. Era dueño de un exitoso concesionario de automóviles en la ciudad, Billmore Auto Sales, que había estado en su familia durante generaciones. Era un empresario muy respetado, conocido por su honestidad e integridad. Alfonso también era diácono en la iglesia bautista local, donde estaba profundamente involucrado en eventos comunitarios. Por fuera, Alfonso parecía el hombre familiar perfecto, trabajador, amable y comprometido con su esposa Sara y su hija Tracy. Pero bajo esta imagen de hombre recto, Alfonso llevaba un pesado secreto. Durante años, luchó con su sexualidad, que estaba en desacuerdo con los valores tradicionales de su pueblo y su iglesia. Esta agitación interna lo llevó a vivir una doble vida, viajando a menudo a Filadelfia y Maryland para tener sexo anónimo con otros hombres. Aunque estaba dedicado a su familia, Alfonso se sentía emocionalmente distante de ellos, especialmente a medida que su matrimonio con Sara se había vuelto frío y sin amor en los años anteriores a su muerte. Luchaba por reconciliar sus verdaderos sentimientos sexuales con la vida que sentía que estaba obligado a llevar. Una de esas relaciones sexuales era con Michael Nicholson, el novio de 18 años de su hija Tracy. Daniel, una estrella del fútbol de la escuela secundaria, se había acercado a Alfonso después de que Tracy lo presentara a la familia. En la superficie, Alfonso actuaba como un mentor para Daniel, ofreciéndole orientación, ayudándole a encontrar trabajo en el concesionario e incluso dándole apoyo financiero. Pero en realidad, Alfonso estaba usando este mentoreo como una forma de atraerlo a una relación sexual secreta con él. La doble vida de Alfonso comenzó a alcanzarlo en el verano de 2022. Su hija Tracy acababa de graduarse de la escuela secundaria y estaba ansiosa por comenzar clases en un colegio comunitario local. Estaba emocionada por su futuro y planeaba casarse con Michael ese otoño. Mientras tanto, Alfonso luchaba por mantener su aventura oculta mientras manejaba la creciente tensión en su hogar. Tracy, siempre cercana a su padre, comenzó a notar su extraño comportamiento, pero no tenía idea de lo que realmente estaba sucediendo. En los días previos a su muerte, Alfonso parecía distraído, su mente claramente en más que solo sus obligaciones de negocios y familiares. Pasó más tiempo de lo habitual en privado, a menudo dando largos paseos en coche por la noche o encerrándose en su oficina en casa. Su doble vida finalmente se estaba desmoronando, llevando a la fatídica confrontación que le costaría la vida. En la mañana del 14 de agosto de 2022, alrededor de las 7 de la mañana, el cuerpo de Alfonso Billmore fue encontrado por su hija Tracy en el baño de su casa. Era un sábado, y como muchos pueblos pequeños, Greensburg estaba tranquilo. Tracy se había despertado temprano planeando salir a desayunar a Dennis con su novio Daniel. Llamó a la puerta del baño de su padre, pero no recibió respuesta. Cuando la abrió, se encontró con una vista horrible. Alfonso yacía en el frío suelo de baldosas, rodeado de un charco de sangre. El espejo del baño estaba salpicado y la pistola que Alfonso guardaba para protección yacía en el suelo junto a su mano sin vida. Tracy gritó, dejando caer su teléfono mientras permanecía congelada en estado de shock. Después de unos momentos, corrió de regreso a su habitación, recogió su teléfono del suelo y llamó al 911. La voz de Tracy temblaba mientras hablaba con el despachador, luchando por explicar lo que había sucedido. Su mente corría mientras repasaba los eventos de los últimos días, tratando de entender cómo su padre, el hombre al que había admirado toda su vida, podía estar ahora muerto. El despachador intentó calmarla, pidiéndole que se quedara en la línea hasta que llegara ayuda. Tracy permaneció en pánico, caminando de un lado a otro entre el baño y la sala de estar, tratando de recuperar el aliento. Dentro de unos minutos, los primeros en responder llegaron a la residencia de los Billmore, una modesta casa de estilo rancho en las afueras del pueblo. Los paramédicos confirmaron rápidamente lo que Tracy ya sabía. Su padre estaba muerto. A medida que la realidad se asentaba, Tracy colapsó en el porche delantero, con lágrimas corriendo por su rostro. Su mundo se había vuelto del revés en un instante. La noticia de la tragedia se propagó rápidamente por Greensburg,
en un pueblo donde los rumores se movían rápido, especialmente en la era de Instagram, Twitter y los sitios web de noticias locales. La muerte de Alfonso Billmore conmocionó a toda la comunidad. Los vecinos comenzaron a reunirse afuera de la casa de los Billmore, susurrando y especulando sobre lo que podría haberle sucedido al hombre que conocían como un ciudadano amable y respetable. Tracy fue llevada a la estación de policía poco después de que se encontrara el cuerpo de su padre. Aún en estado de shock, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Su madre, Sarah, había estado fuera de la ciudad visitando a su hermana en Tulsa y estaba en camino de regreso, completamente ajena a la pesadilla que la esperaba. A media mañana, el pequeño y tranquilo pueblo de Greensburg zumbaba de confusión, miedo y rumores sobre lo que había llevado a la muerte de Alfonso Billmore. El departamento de policía de Greensburg llegó a la escena alrededor de las 7:30 de la mañana del 14 de agosto de 2022, menos de 30 minutos después de que Tracy Billmore hiciera la frenética llamada al 911. El investigador principal, el detective Alfred Morrison, un oficial experimentado con más de 20 años en el cuerpo, era conocido por su enfoque metódico hacia las escenas del crimen. El baño donde se encontró el cuerpo de Alfonso Billmore era pequeño pero recientemente renovado, con paredes blancas y un suelo de baldosas blancas. Era un desastre. La sangre se había acumulado alrededor de la cabeza de Alfonso y las salpicaduras cubrían el espejo, el lavabo y las paredes. La pistola, una Smith & Wesson calibre .38, yacía en el suelo cerca de la mano derecha de Alfonso. Era evidente que Alfonso había sido disparado a quemarropa. La bala había entrado en su pecho, sin dejarle posibilidad de supervivencia. Los detectives se centraron en los detalles. El resto de la casa estaba intacto. No había signos de entrada forzada, ninguna ventana rota y nada parecía haber sido robado. Parecía poco probable que esto fuera un robo que salió mal, especialmente en un pueblo como Greensburg, donde el crimen violento era raro. El detective Morrison se arrodilló junto al cuerpo, notando la posición del arma y la mano de Alfonso. No había indicios de una lucha en el baño, pero algo en la escena le pareció extraño. Hizo que otro oficial buscara huellas dactilares en la pistola y revisara si había alguna otra evidencia en la habitación. También solicitó un examen minucioso del teléfono de Alfonso, que estaba sobre el mostrador junto al lavabo. Morrison sabía que en el mundo actual, los teléfonos de las personas a menudo guardaban secretos, y sospechaba que el de Alfonso no sería diferente. A medida que avanzaba la investigación, la policía utilizó luminol, un agente químico, para verificar si había trazas de sangre que pudieran haber sido limpiadas en otra parte de la casa. La única sangre presente estaba en el baño, lo que sugería que Alfonso había sido asesinado allí y no había sido movido después de su muerte. Los fotógrafos de la escena del crimen documentaron cada ángulo, asegurándose de que nada se perdiera. Para el mediodía, los detectives habían recopilado toda la evidencia que pudieron de la escena. El cuerpo fue llevado al forense local para una autopsia completa, que más tarde confirmaría que Alfonso había muerto por una herida de bala en el pecho. A medida que Morrison concluía su investigación inicial, estaba claro que estaban lidiando con más que un simple accidente o un robo. Algo mucho más personal había sucedido aquí. Tracy Billmore, la hija de 18 años de Alfonso, fue la primera persona a la que la policía interrogó. Aún en estado de shock tras encontrar el cuerpo de su padre, fue llevada a la estación de policía de Greensburg más tarde esa mañana. El detective Alfred Morrison sabía que esta sería una interrogación delicada. Tracy estaba emocional, su rostro pálido y sus manos temblando mientras se sentaba en la pequeña sala de entrevistas. Tracy acababa de salir de la escuela secundaria con planes de comenzar el colegio comunitario en el otoño. Era conocida en el pueblo por su personalidad extrovertida y su dedicación al fútbol, a menudo vista en el campo local con su ropa de Adidas. Su relación con su padre siempre había parecido fuerte, aunque en las últimas semanas, según amigos, Tracy había estado más callada y retraída de lo habitual. Durante la entrevista, Tracy reveló detalles de las últimas horas que pasó con su padre. Recordó cómo Alfonso la había despertado temprano esa mañana, con un comportamiento inusualmente distante. Aunque parecía preocupado por algo, no le dio ninguna pista a su hija sobre lo que realmente le preocupaba. Al final de la entrevista, Tracy no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre.
Morrison la observó, evaluando la verdad en sus palabras, y si su respuesta coincidía con la escena del crimen. A pesar de su dolor, Tracy no era una sospechosa, pero había algo inquietante en su historia. Sin embargo, a medida que los detectives indagaban más, descubrieron grietas en su aparentemente perfecto matrimonio. Amigos y vecinos describieron la relación entre Sarah y Alfonso como tensa. Durante los últimos años, los dos se habían distanciado, con Alfonso pasando más tiempo en su concesionario de automóviles y Sarah dedicándose a actividades en la iglesia. No era un secreto que su matrimonio sin amor carecía de la intimidad que alguna vez tuvo. El detective Alfred Morrison llevó a Sarah a declarar 2 días después del asesinato. Cuando entró en la estación de policía, se veía cansada y abatida, con los ojos rojos de tanto llorar, vestida con un simple vestido floral. Sarah sostenía un pañuelo en la mano mientras se sentaba frente a los investigadores. Al principio, Sarah parecía cooperativa, respondiendo preguntas sobre la rutina de su esposo en su matrimonio. Admitió que las cosas no habían sido las mismas entre ellos durante mucho tiempo. «Éramos más como compañeros de cuarto que marido y mujer», dijo, con la voz quebrándose. «No puedo recordar la última vez que me tocó». Pero cuando los detectives mencionaron el romance entre Alfonso y Daniel, la actitud de Sarah cambió. Parecía sorprendida ante la noticia, casi como si no pudiera creerlo. A medida que continuaba el interrogatorio, los detectives le presionaron sobre su paradero la noche del asesinato. Sarah afirmó que había estado fuera de la ciudad visitando a su hermana en Tulsa y que regresaba sin tener idea de la pesadilla que la esperaba. Su historia parecía plausible, pero la policía no podía ignorar el hecho de que Sarah tenía un motivo claro. La traición tanto de su esposo como de su novio sería suficiente para llevar a cualquiera al límite. Las emociones de Sarah eran una mezcla de duelo y enojo. Durante el interrogatorio mantuvo su inocencia, pero no negó que la revelación del romance la había afectado profundamente. Aún así, al igual que su hija, Sarah no tenía evidencia física que la vinculase con el asesinato, y los detectives sabían que necesitaban más para descartarla definitivamente o confirmar su implicación. En la mañana del 23 de agosto de 2022, justo 2 días después del asesinato de Alfonso Billmore, los detectives de Greensburg recibieron un avance crucial en el caso. Era un día húmedo y nublado, con temperaturas en los bajos 90, y el pueblo conservador aún zumbaba con chismes picantes sobre el crimen. Alrededor de las 10 de la mañana, el detective Alfred Morrison recibió una llamada del laboratorio de forenses. El equipo había encontrado una pieza clave de evidencia que había sido pasada por alto durante la búsqueda inicial en la casa de los Billmore. El arma utilizada para matar a Alfonso tenía huellas dactilares, pero no pertenecían a Sarah ni a Tracy. Los detectives regresaron rápidamente a la residencia de los Billmore para volver a examinar la escena del crimen. La casa ya había sido revisada exhaustivamente, pero este nuevo desarrollo llevó a una inspección más profunda. Al comenzar a retroceder en sus pasos hacia la casa, el baño donde se encontró a Alfonso seguía acordonado, con manchas de sangre aún marcando el lugar donde había sido descubierto su cuerpo. El arma, un revólver Smith y Wesson, había sido cuidadosamente empaquetada como evidencia, pero ahora el informe forense les dio una nueva dirección. Las huellas en el arma coincidían con las de Michael Nicholson, el novio de Tracy, quien había estado cerca de la familia de muchas maneras durante los últimos 2 años. Esta revelación planteó preguntas inmediatas. ¿Por qué estaban las huellas de Michael en el arma y cuál era su papel en el asesinato? El detective Morrison recordó que durante su breve entrevista inicial, Michael había parecido nervioso, pero no excesivamente sospechoso. Mencionó haber estado con Tracy en la heladería Brahms esa noche, donde varios amigos confirmaron su coartada. Sin embargo, las huellas en el arma pintaban un cuadro diferente, uno que colocaba a Michael en la escena del crimen. Los detectives sabían que debían proceder con cuidado. Contactaron a Michael y le pidieron que viniera para una entrevista de seguimiento. Mientras tanto, comenzaron a unir las piezas de su conexión con la familia Billmore. Alfonso había tomado a Michael bajo su ala, ofreciéndole un trabajo en el concesionario y apoyo financiero a cambio de sexo ilícito, pero el descubrimiento del romance había dado vuelta a todo. La nueva evidencia planteaba más preguntas que respuestas, pero estaba claro que la implicación de Michael era más profunda de lo que habían pensado inicialmente. A medida que avanzaba la investigación,
El equipo sentía que se acercaban a descubrir la verdad. Por primera vez desde el asesinato, tenían una pista tangible que podría abrir el caso de par en par. Michael Nicholson, el novio de Tracy, de 18 años, se convirtió rápidamente en el foco de la investigación tras el descubrimiento de sus huellas dactilares en el arma que mató a Alfonso Billmore. Daniel, un conocido estrella de fútbol en la escuela secundaria Greensburg, había encantado a la mayoría del pueblo con sus habilidades atléticas y su carácter amigable, pero detrás de esa imagen se encontraba un joven problemático que había crecido en un ambiente familiar difícil. Su madre luchaba con la adicción a las drogas y su padre había batallado durante mucho tiempo con el alcoholismo. Alfonso Billmore había intervenido como figura parental, ofreciendo a Michael un trabajo de verano en su concesionario de automóviles, e incluso dándole un lugar para quedarse cuando las cosas se ponían difíciles en casa. Cuando Michael llegó al departamento de policía de Greensburg para su segunda entrevista, la tensión en la sala era palpable. El detective Alfred Morrison estaba listo para confrontarlo con la nueva evidencia. Michael se veía incómodo al sentarse, sus manos inquietas sobre la mesa, vistiendo una camiseta de los Sooners deslavada y jeans. Ya no llevaba el seguro porte que lo caracterizaba en el campo de fútbol. Los detectives comenzaron pidiéndole a Michael que les contara nuevamente sobre la noche del asesinato. Repitió su historia. Había estado con Tracy en Brahms, comiendo hamburguesas y batidos, pero cuando se le presentó la evidencia de las huellas dactilares, su rostro se puso pálido. Tartamudeó, tratando de explicar cómo sus huellas podían haber terminado en el arma, y juró que no lo había matado. Los detectives le presionaron más, preguntándole sobre su relación sexual. Michael dudó antes de admitir que Alfonso había sido más que un mentor, era su amante. Su relación se había convertido en algo tan intenso y apasionado que Michael no sabía cómo manejarlo. Se sentía atrapado, leal a Tracy, pero manipulado por Alfonso, quien lo había ayudado económicamente y lo había utilizado para sexo. No quería nada de esto, dijo Daniel, con la voz quebrada mientras continuaba el interrogatorio. Su estado emocional pasó de defensivo a desesperado. Negó cualquier participación en la muerte de Alfonso, pero parecía genuinamente conflictuado. Insistió en que amaba a Tracy y que no quería nada que ver con Alfonso. Sin embargo, los detectives no estaban convencidos. Sus huellas en la pistola y su historia con Alfonso eran suficientes para mantenerlo bajo sospecha. Aunque las respuestas de Michael eran emocionales y a veces erráticas, los detectives sabían que necesitaban más evidencia concreta antes de poder determinar su verdadero papel en el asesinato de Alfonso. Por ahora, Michael seguía siendo uno de los principales sospechosos, y su relación con la víctima proyectaba una larga sombra sobre la investigación. El 27 de agosto de 2022, justo antes del amanecer, el Departamento de Policía de Greensburg finalmente reunió la trágica verdad. Tras semanas de investigación y numerosas entrevistas, finalmente identificaron al asesino. Tracy Billmore, la hija de 18 años de Alfonso. Tracy había sido la última persona que cualquiera hubiera esperado que cometiera tal crimen. Para el mundo exterior era una joven brillante y motivada, con pasión por el fútbol y planes para la universidad. Pero bajo su exterior calmado, había estado albergando una tormenta abrumadora de ira y traición. La investigación tomó dirección hacia Tracy cuando su madre, Sarah Billmore, proporcionó a la policía un detalle impactante. Tracy había descubierto mensajes sexualmente explícitos entre su padre y su novio, Michael Nicholson, solo días antes del asesinato. Esta revelación le dio a Tracy tanto el motivo como los medios para matar a su padre. La policía inmediatamente revisó la coartada de Tracy. Ella había afirmado que estaba en Brahms, una cadena de comida rápida local, con Michael en el momento del asesinato, pero las grabaciones de vigilancia de esa noche contaban una historia diferente. La marca de tiempo no coincidía con la cronología que Tracy había proporcionado durante su entrevista inicial. Eso, combinado con la evidencia forense que la vinculaba a la escena, selló su destino. La noche del 27 de agosto, la policía llegó a la casa de la familia Billmore, donde Tracy se estaba quedando con su madre. El tranquilo vecindario de Greensburg, conocido por sus valores conservadores, estaba repentinamente zumbando con el destello de luces y oficiales rodeando la casa. El detective Alfred Morrison,
quien había estado liderando la investigación, tocó la puerta. Sarah respondió visiblemente afectada, pero Tracy se quedó detrás de ella, con el rostro inexpresivo. «Tracy Billmore, estás bajo arresto por el asesinato de Alfonso Billmore», dijo Morrison calmadamente mientras le leía sus derechos. Tracy no mostró sorpresa visible. En cambio, permaneció inquietantemente calmada, como si ya hubiera aceptado su destino. Se sometió al arresto sin resistencia. Mientras Tracy era esposada y llevada al vehículo policial, Sarah Billmore colapsó en el porche delantero, sollozando incontrolablemente, tanto que incluso se orinó. La realidad de que su propia hija había matado a su esposo era demasiado para soportar. Los vecinos asomaron por detrás de sus cortinas, susurrando con incredulidad sobre lo que había sucedido en su pequeña comunidad unida. Para la familia Billmore, la vida nunca volvería a ser la misma. El arresto trajo algunas respuestas, pero dejó un rastro de devastación a su paso. El juicio de Tracy Billmore comenzó el 31 de agosto de 2023 en Greensburg. La sala del tribunal estaba llena de miembros de la comunidad, reporteros de medios locales como el Greensburg Daily y miembros de la familia Billmore. El juicio fue un punto focal de las noticias locales, dado el impacto que el asesinato había tenido en el pequeño pueblo. La fiscalía, liderada por el fiscal de distrito Jeremy Balsti, argumentó que Tracy Billmore había actuado por ira y traición. Stephen, conocido por su enfoque meticuloso, presentó evidencia que mostraba que Tracy había descubierto mensajes inapropiados entre su padre, Alfonso Billmore, y su novio, Michael Nicholson. La fiscalía afirmó que este descubrimiento había empujado a Tracy a asesinar a su padre en un ataque de rabia. La evidencia clave incluía el arma del crimen, la pistola de Alfonso, y las huellas dactilares de Tracy en ella. Stephen pintó un retrato de una joven abrumada por los celos y el desamor, incapaz de controlar sus emociones. La abogada defensora de Tracy, Amy Norton, una abogada veterana de 62 años con una reputación por defender casos difíciles, argumentó que Tracy había actuado en un momento de extrema angustia emocional. Norton señaló que Tracy no tenía antecedentes penales y había sido una hija amorosa antes de descubrir la aventura. Afirmó que las acciones de Tracy fueron el resultado de un colapso emocional severo en lugar de un asesinato premeditado. Norton pidió al jurado que considerara la edad y el estado mental de Tracy al tomar su decisión. A lo largo del juicio, la madre de Tracy, Sarah Billmore, se sentó en la sala del tribunal con el rostro cubierto de duelo y confusión. La tensión emocional era visible en su rostro, y a menudo se secaba las lágrimas de los ojos. Su reacción era de devastación, reflejando la pérdida tanto de su esposo como de la relación con su hija. Tracy, por su parte, parecía sombría, rara vez estableciendo contacto visual con el público o su madre. El 10 de septiembre de 2023, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por asesinato en segundo grado. El veredicto fue recibido con reacciones mixtas de la comunidad. Algunos sentían que se había hecho justicia, mientras que otros se entristecían por el trágico desenlace. El juez condenó a Tracy a 25 años de prisión con la posibilidad de libertad condicional después de 15 años. Para la familia Billmore, el juicio marcó el final de un capítulo desgarrador. La condena de Tracy trajo un sentido de cierre, pero también dejó profundas heridas en la familia y la comunidad. Los trágicos eventos habían cambiado para siempre las vidas de todos los involucrados. Después del juicio de Tracy Billmore, el impacto en los involucrados fue profundo. Greensburg, Pensilvania, una ciudad conocida por su comunidad unida y sus valores tradicionales, había sido sacudida por el asesinato y los posteriores procedimientos legales. Tracy Billmore, ahora cumpliendo una sentencia de 25 años en el Centro Correccional para Mujeres de Montgomery County, enfrentaba una vida drásticamente diferente de la que había planeado. Su tiempo en prisión estuvo marcado por el aislamiento y el arrepentimiento. El futuro brillante que había imaginado, incluyendo sus planes para la universidad y una carrera, había sido reemplazado por una dura realidad. La historia de Tracy fue ampliamente cubierta por los medios locales, incluyendo el Greensburg Daily y estaciones de noticias como Philadelphia TV. La cobertura mediática, aunque proporcionaba actualizaciones sobre su caso, también servía como un recordatorio constante de los trágicos eventos y las vidas cambiadas para siempre. Sarah Billmore, la viuda de Alfonso,
Luchaba por encontrar normalidad en su vida. Tenía que lidiar con la pérdida de su esposo y la traición de su hija. Conocida por su participación en actividades de la iglesia local y eventos benéficos, encontró consuelo en su fe. Continuó liderando grupos de estudio bíblico en la iglesia, pero lo hizo con un corazón pesado. La comunidad se unió a su alrededor, ofreciendo apoyo y condolencias, pero a pesar del respaldo, Sarah encontraba difícil superar la traición y las relaciones familiares fracturadas. Michael Nicholson, el exnovio de Tracy, también enfrentó desafíos significativos tras el asesinato. Michael dejó Greensburg y se fue a vivir con familiares en otro estado. Su reputación como estrella del fútbol de la escuela secundaria se había visto empañada por su participación en el escándalo. Michael intentó reconstruir su vida lejos de los focos de los medios, centrándose en encontrar un trabajo y comenzar de nuevo. Sin embargo, las cicatrices emocionales de la aventura y el asesinato permanecieron con él, afectando sus relaciones y su autoestima. Las vidas de Tracy Billmore, Sarah Billmore y Michael Nicholson se vieron alteradas para siempre por el asesinato. La comunidad de Greensburg continuó lidiando con las secuelas emocionales, tratando de encontrar sanación a raíz de una tragedia tan profunda.